Hola, buenas noches, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, pues vamos a continuar con la segunda parte de este caso tan extraño y a la vez tan interesante de Sheila Barrero. Y bueno, tengo que decir que aunque sabéis que bueno, yo no soy muy amiga de lo que son artículos en general, ni de webs que hablen específicamente de un caso y demás, porque ya os digo, a mí me gusta pues un poco tener más los papeles sobre la mesa, las investigaciones pues un poco con las evidencias y las pruebas, en caso de que las haya, en este caso no las hay, y bueno, pero tengo que decir que he encontrado una página, bueno, la he encontrado, un seguidor en su momento me comentó, ¿no?, sobre esta página y demás. Y bueno, pues yo por curiosidad entré en ella diciendo, bueno, pues a ver esto de qué va y tal, ya que me lo comenta un seguidor, pues puede ser interesante. Y efectivamente, entré en la página que se llama Los Guantes de Simpson y de verdad os la recomiendo 100% si queréis información y sobre todo si queréis un relato coherente, un relato extenso y lo que es bueno, pues una exposición mm, buena, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, y razonable de los hechos, la verdad es que en esta página la podéis encontrar. De hecho, me ha sorprendido porque, por ejemplo, en el caso de Almonte, prácticamente contamos lo mismo. O sea, quiero decir, todo lo que yo comenté en su vídeo, en mi vídeo, el que colgué en la página en su día, lo cuenta este chico, que es el creador de la web, y la verdad es que ya te digo que me ha sorprendido gratamente. Eso no quiere decir que terminase muy bien con el seguidor en concreto, porque, bueno, llegó un momento que se le fue un poco de las manos y ya empezó digamos, a sobrepasarse un poco en el sentido del insulto y de es que esto no sé qué y tal. Y entonces yo esas cosas pues no las voy a tolerar en mi canal. Pero, como os comento, la página, ya os digo, merece mucho la pena y si alguien no termina de entender bien todo lo que yo he explicado y todo lo que voy a explicar ahora en lo que es el caso de Sheila Barrero, en esa página lo podéis leer y entender a la perfección. O sea, es que ya os digo, de manera más clara no se puede decir. O sea, y ya os digo, se nota además que es una página donde está todo bien documentado, o sea que no estamos hablando de cualquiera que escribe por escribir. No, estamos hablando de una persona que está, ya os digo, que tiene información de la buena y ya os comento, muy bien documentada. Así que vamos a seguir con la parte número 2 que era básicamente para que vierais, entre otras muchas cosas, los graves errores que cometieron los guardias civiles, Alea, Suco, me da igual, en la investigación y que fue los que llevaron, a pesar de esta foto que hemos aquí, he querido poner precisamente esta foto para que veáis dónde nos llevan estas cosas. O sea, hasta dónde nos llevan estos errores, qué es lo que hace que la gente crea una cosa que luego no tiene nada que ver con la realidad. Y entonces, pues, pasa lo que pasa. Entonces, claro, lo que yo digo. El caso de Silva Barrero efectivamente fue un caso muy raro, ya lo habíamos comentado en el vídeo anterior. Digamos que de repente un asesino aparece ahí sin más en medio de la carretera en un día lluvioso, con niebla, frena el coche para hacerla frenar a ella. Luego se ve que se conocen por lo del tema de la ventana y, o sea, hace una serie de cosas que, como comentamos en el vídeo anterior, no tienen mucho sentido una vez que está en ese descampado, por llamarlo de alguna manera, de andar cambiando el cuerpo de sitio y demás, asumiendo pues una serie de riesgos que sinceramente no tienen ningún sentido, ¿no? Como ya comentábamos. Entonces, bueno, claro, aquí
podemos decir que no solamente estamos hablando de que haya errores en la investigación, que haya errores garrafales en la investigación, es que vamos aún más allá. Hay auténticas cagadas, literalmente, en la investigación. Y cagadas muy serias. Tan serias que terminan, ya os digo, llevándonos a un sospechoso, el tal Borja en este caso, que, vamos, no solamente no tiene nada que ver con el crimen, sino que estamos hablando de que el caso es flojo, no lo siguiente. O sea, es que no hay por dónde cogerlo, ya os digo. Entonces, por más que la Guardia Civil intenta una y otra vez y venga y vamos a presentar esto y ahora vamos a presentar lo otro, pues para poder de alguna manera dejar resuelto el caso, porque yo entiendo que tiene que ser, bueno, pues tanto para la familia como para los investigadores, muy duro no poder resolver un caso que en teoría debería estar resuelto. Y si se hubiesen hecho bien las cosas, probablemente hubiese sido así. Y ahora, lamentablemente, pues nos quedaremos sin saberlo nunca. Pero bueno, la familia, como podéis ver en esta imagen, igual que gran parte de la población, sigue creyendo que este chico, que tan solo tenía 19 años y que Sheila ni le iba ni le venía, como ya hemos dejado claro, pues termina siendo el sospechoso de una cosa que ya te digo que no deja de ser puro humo, ¿vale? Básicamente puro humo. Entonces, bueno, vamos a ver un poquito y voy a intentar explicarlo de forma que se entienda, pero como os digo, en cualquier caso, lo tenéis también muy bien explicado en esta página que os he dicho de los guantes de Simpson, o sea que si queréis profundizar un poquito más en el tema, además también tenéis algunos otros crímenes que resultan interesantes, pues lo podéis hacer, ¿no? en este sitio. Pero bueno, digamos que hay errores muy importantes, pero hay otros que, como os digo, es algo más que un error, ¿no? Todos son importantes, pero luego los hay más importantes que otros. Vamos a nombrar algunos de ellos y bueno, pues yo en primer lugar empezaría por el tema de la zona donde se cometió el crimen. Es decir, ya sabemos que estamos hablando de una zona, bueno, pues digamos que está, bueno, pues embarrizada de alguna manera por el día que hacía, hay niebla, no se ve bien y demás. Y esto puede ser una ventaja o puede ser una desventaja, ¿vale? A la hora de realizar, digamos, una inspección, ¿vale? De lo que es la zona del crimen, qué es lo que hay que hacer. O sea, lo primero que hay que hacer es hacer una inspección ocular, ¿vale? Pero profunda, no superficial, de lo que es la zona del crimen. Entonces, aquí ni siquiera se lleva a cabo esa inspección, pero no solamente en la inspección como tal, sino que ni siquiera de manera superficial, ¿vale? Ni fuera ni dentro del coche. O sea, es como si no hubiesen mirado directamente, ¿no? Entonces, claro, esto, vamos a ver, ¿cómo es posible en un caso de tanta complejidad como este? O sea, lo que no se puede hacer es coger y no, es que hace muy mal tiempo y demás, entonces mejor vamos a llamar al juez, vamos a decirle que haga el levantamiento del cadáver y que nos llevamos el coche allí a donde se lo tuviesen que llevar y que le hacemos allí las pruebas. Y no lo hacemos aquí, que es donde tenemos las posibles pruebas, que tenemos todo lo que tenemos que tener, que tenemos que hacer fotos, que tenemos que... Pues no. O sea, directamente son tan torpes, y me vais a perdonar, pero es que es así, o sea, la torpeza es tan grande que ni siquiera se dan cuenta y ni siquiera ven que hay un casquillo de bala, que lo hayan muchísimo más tarde, lo que es en la parte trasera. O sea, ya tiene que ser mala, ¿eh? Ya te digo, no es que sea mala, es que era inexistente esa inspección ocular
porque con una simple observación visual habrían visto el casquillo y no lo ven. O sea, no lo ven. Y estaba bien a la vista. Estaba concretamente alojada entre la luna delantera y la goma y se podía observar nada más mirar a esa dirección. Es decir, que no era algo que estuviera oculto, escondido, que dijeses tú, es que aquí hay que levantar los asientos, las alfombrillas. No, 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 es que lo tenían ahí a la vista y ni siquiera se dieron cuenta. De hecho, fueron tan malos que llegaron a pensar que Sheila no había sido asesinada con un arma de fuego. O sea, fijaos hasta dónde llega, ya os digo, el nivel de pasotismo o desidia, o llámalo como quieras. Porque ellos en un principio, cuando ven la situación, es verdad que se entiende que por la parte de atrás, por el tema del pelo, pues que no se viese el disparo. Pero, jolín, en la parte de la ceja por donde sale la bala, y que es la que acaba chocando contra el cristal y quebrándolo, pues hombre, es que con que mires un poco te das cuenta y sin embargo se ponen a buscar una serie de armas que para ellos puede ser probable que pudieran haber sido las armas del crimen. Tipo palos, tipo, yo qué sé, pues el gato de un coche, pues una piedra, piensan que a lo mejor han golpeado con una piedra y demás. Jolín, macho, mira, o sea, moléstate en mirar, pero si es que tampoco tienes que hacer gran cosa. Entonces, claro, son cosas que no tienen ni pies ni cabeza. Entonces no reparan en cosas fundamentales. Y entonces se ponen a buscar por ahí, pues ya os digo, o sea, sin ningún sentido, sin darse ni siquiera cuenta de cosas tan esenciales que parece mentira. Es lo que digo yo, o sea, parece de coña el tema. Y lo es, lo es. Porque ya te digo que ni miran, ni asientos, ni la parte trasera. O sea, lo que deberían haber hecho, digamos que no lo hicieron en ningún momento. Y bueno, pues se limitaron a la comodidad. Mira, aquí, claro, nos estamos mojando y tal, no sé qué. Vamos a ver si convencemos al juez de que miremos esto en otro momento con más calma y demás. Con lo cual, se llevan el coche de la escena del crimen sin ni siquiera analizarlo de ninguna manera, con lo cual ya es una cagada, ¿no? Lo siguiente. Y sin haber visto, ya os digo, ni siquiera el casquillo y demás, con lo cual no se pudieron hacer una composición lógica del lugar porque pensaron que podría haber sido, la muerte se podría haber producido por cualquier otro motivo. ¿Cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que no se tomaran esa pequeña molestia? Porque no estamos hablando de una cosa, eh, ya te digo que sí que estaba lloviendo, pero yo que sé, hay maneras y maneras de poder llevar a cabo esa inspección de alguna forma sin mojarse. Entonces, claro, esto no se podría haber hecho de peor forma, sin ninguna duda, y, y no miran pues absolutamente nada. O sea, nada que tenga que ver con el coche, ni la velocidad, ni la palanca de cambios, o sea, cero. Entonces, como esta inspección ocular es totalmente superficial y completa, por no decir que no fue, luego una vez que llevan el coche al sitio correspondiente, no se dan tampoco prisa para hacer esta inspección. O sea, que los tíos no comienzan, digamos, a hacer esta, entre comillas, inspección del coche hasta que no se enteran, lo cual me parece muy serio, por la autopsia de que la víctima había muerto por una arma de fuego. O sea, cuando sale a la luz que la causa de la muerte ha sido un disparo, cosa de la que ellos no se dan ni cuenta porque como no miran ni hacen nada, pues lógicamente no se pueden dar cuenta. Entonces, claro, cuando se dan cuenta es cuando dicen, hostia, pues resulta que ha sido por un disparo y tal. Vamos a mirar a ver si vemos algo en el coche. Así, no sé, por casualidad. Después de llevar el coche allí no sé cuántas horas y sin que se hubieran molestado tampoco en mirarlo, ya os digo,
y intentar por lo menos arreglar la cagada que habían cometido en un principio de no mirar como Dios manda. Que aún así no iba a ser lo mismo, porque las cosas se tienen que hacer en el momento, no se tienen que dejar para horas después, porque se pueden perder muchas pistas, que fue lo que pasó. Entonces, efectivamente, pues se ponen a buscar y tal, varias horas después, y es cuando encuentran el famoso casquillo y se dan cuenta de que efectivamente todo esto se había producido dentro del coche, o sea que el disparo se había producido desde el asiento de atrás, hallan el casquillo y la bala, y bueno, pues hay una recogida, digamos, eh, de residuos, de alguna manera, a ver, entonces, perdonadme que me he liado un poco. Lo que quería decir, que una vez que encuentran por fin, cuando se han tomado toda su calma y después de llevar el coche allí horas, el casquillo y la bala, que ya es lo que les hace determinar que efectivamente el disparo se ha producido dentro del coche y demás, es que ni siquiera se molestan en hacer una recogida integral de los residuos de disparo que pudiesen haber quedado en el vehículo, que es lo lógico, ¿no? O sea, digo yo, o sea, es que esto nos hubiera dado, lógicamente, no solamente lo que es la posición más exacta de lo que es el asesino, exactamente desde dónde disparó, ¿vale? Y, por supuesto, conocer lo que es la composición química que tenía ese casquillo de bala y demás. Y esto pues tampoco se hace, con lo cual otra cagada más que lleva a lo que lleva. Por otra parte, lo que ya es bastante de coña, que esto es incluso para no dormir, es el tema de que se comenta que el casquillo hallado, ¿no? Y esto también lo dicen aquí en lo de los guantes de Simpson, y es totalmente cierto, ¿no? Resulta que el casquillo hallado en la parte trasera resulta que puede ser de dos marcas diferentes, como se había comentado en su momento en el vídeo anterior que había grabado. O sea, ¿cómo puede ser que un casquillo sea de dos marcas diferentes? O sea, esto ya no es un error, esto ya es algo más, algo mucho más allá. Es decir, y diréis, pero esto no lo entiendo, ¿cómo que de casquillos diferentes y demás? Pues sí, básicamente en uno de sus informes, básicamente hacen la declaración de que se encuentra un casquillo de la marca X, procedente de un arma Y, del estilo no sé cuánto, llamada no sé cómo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero sin ton ni son, de repente, claro, esto yo entiendo que lo hacen por lo que digo, por adaptar un poco los indicios a lo que es el sospechoso, ¿no? Y para que ese arma coincidiese con esa supuesta composición química que se encuentra en Borja cuando le realizan esa inspección y le encuentran estos restos de pólvora. Entonces, en un principio hablan de ese arma y demás, pero luego, sin comerlo ni beberlo, y sin comentarlo con nadie, cambian totalmente esta declaración y hacen otra en la que dicen que el arma es otro tipo de arma, que ese casquillo pertenece a un arma que ya no es X, sino que es Y, que la composición ya no es Y, sino que es, pues, yo qué sé, E, y efectivamente van cambiando, digamos, de posición, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que no puedes hacer es decirme primero que el casquillo pertenece a este tipo de arma y luego hacerme otro informe totalmente contradictorio donde resulta que el casquillo pertenece no a ese tipo de arma, sino a otra totalmente diferente. O sea, y dejarlo así, como si nada. O sea, eso se queda así y aquí nadie dice nada. El único que dice algo, claro, es evidentemente el abogado de la defensa, le dice, vamos a ver, ¿cómo es posible que aquí tengáis dos informes donde me estáis diciendo que aquí resulta que el arma es esta y en este papel el arma es esta? Ay, no, y es cuando empiezan a poner excusas. O sea, ya me diréis si esto no es grave.
O sea, esto sinceramente ya es que es una cagada para decirles unas cositas. O sea, decir, oiga, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo es posible que lleguéis a esta conclusión y os quedéis tan anchos aún encima? O sea, entonces, claro, el abogado dice, oye, perdona, esto es una vergüenza. O sea, que no sepáis ni siquiera si el arma es A o el arma es B, si pertenece a... En fin, es una cosa alucinante. Vamos, yo ya os digo. Hay otros muchos más errores, por ejemplo, que no se comprueban las coartadas. O sea, directamente, bueno, pues sí, ellos toman declaración a un montón de gente, como habíamos comentado, que se llega a interrogar a más de 600 personas, pero lo que hacen es escuchar todo lo que estas personas cuentan, pero no comprueban en ningún momento si estas declaraciones realmente se corresponden con la realidad o no. Con lo cual son totalmente superficiales. Es que no se comprueba nada. O sea, entonces, ¿cómo es posible? ¿Qué pasa? Que claro, como ya tenemos a Borja, pues ya nos da igual lo que puedan contar el resto de sus amigos o lo que sea, tuviesen a Borja o no en ese momento. No se comprueba. Básicamente es como estar hablando con la pared. ¿Vale? Porque están, sí, 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 pero no, no, en ningún momento no sé. Uno, por ejemplo, que dice, pues no, yo estuve en una sala de juegos recreativos jugando a tal hora y no sé qué, y no van allí a preguntar si efectivamente este chico estuvo allí. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Y como ese, todos los restos de casos, y Sheila tenía muchos amigos. Con lo cual, si no se comprueban las coartadas, pues cada uno contó lo que quiso y allí se quedó la cosa. Esto es que, ya os digo, no hace más que hacer que se produzcan un montón de contradicciones, testimonios flojos, no lo siguiente, y que todo pues vaya quedando ahí una especie de neblina que luego, claro, pues no es fácil de despejar, por decirlo de alguna manera. Luego hay otra cosa muy importante, que es, por supuesto, lo que es la zona donde se cometió el delito. Vamos a ver. Yo creo que es bastante evidente que la zona donde se cometió el delito es el escenario principal y es algo que hay que investigar a fondo sí o sí. Ya no solamente el coche, sino todo lo que haya alrededor. Y más en una zona en la que estamos hablando de que tenemos un barrizal donde probablemente hayan quedado huellas marcadas en el barro del asesino. O sea, eso sería lo lógico. ¿Y entonces qué pasa? Pues que la Guardia Civil directamente lo que hace es que deja pasar allí a todo hijo de vecino. Es decir, los primeros agentes de la Guardia Civil que llegan al lugar, bueno, pues en un principio lo que parece ser que evitan es el acceso de curiosos y demás, pero no de vehículos propios en lo que es el interior de ese área donde se había cometido el delito, que es donde estaban los coches de Sheila y de Elías. ¿Vale? Entonces, claro, permiten el contacto de familiares, el contacto de amigos y luego sí que permiten que los curiosos se queden, digamos, en las lindes que bordean lo que es la parte del área. ¿Vale? Incluso los dejan que aparquen allí y demás. Y poco a poco hay gente que se va acercando, sobre todo amigos de Sheila. Entonces, claro, ¿cómo es posible esto? Es decir, no puedes analizar el área de un crimen si permites que todo hijo de vecino vaya por allí, pise, pase con el coche, porque las huellas que puede haber y que probablemente había en el tema del barrio desaparecen. Es que desaparecen. O sea, es así de claro. Entonces, esto también fue un error de primera.
O sea, no acotar bien la zona y no dejar que se hiciera el trabajo como realmente correspondía. Aquí no entra ni Dios hasta que no se haya hecho la inspección debidamente. Ya os digo, sobre todo del coche y de todo lo que rodea al coche. Porque, precisamente porque es una zona con barro, es fácil que encontremos alguna huella. Claro, ni huella ni nada, porque eso lo pisaron coches, lo pisaron gente, lo pisó, eso debió de ser, vamos, en fin, quedó totalmente contaminado. Entonces, ya me diréis. Y además es que no solamente no se conforman con no proteger este área recreativa, es que ya os digo que permiten que los coches circulen por allí y precisamente que aparquen allí. O sea, ya no solo los vehículos de los agentes, sino ya os digo, también familiares, algunos curiosos, amigos de Sheila. Es decir, que una zona que era fundamental para encontrar huellas, porque ya os digo, estamos hablando de un terreno que es un barrizal y que está embarrado, digamos, por el tema de la lluvia y demás, y donde se podrían haber encontrado buenas huellas de calzado y demás, pues lógicamente no se encuentran porque hacen una chapuza que no veas, y claro, cuando reparan en ello, digamos, pues ya mmm, evidentemente ya está todo contaminado, ya es tarde y ya han perdido la ocasión de buscar estas huellas que podrían habernos llevado al asesino. Las huellas de unos zapatos nos podrían haber llevado a un asesino. Y las rodaduras posibles que hubiese de las ruedas también. ¿Vale? Porque daros cuenta que esta persona cogió el coche de Sheila una vez que en teoría le había disparado, ¿eh? Y movió el coche hasta este área recreativa 30 metros, la colocó en el asiento del conductor y luego salió andando o corriendo, ¿vale? Y también pudo dejar restos de lo que serían las ruedas del coche de Sheila para ver exactamente qué trayecto había seguido el coche. ¿Vale? Pues claro, todo esto queda fatal. O sea, no se hace tampoco. Con lo cual se pierden todas las pistas posibles. Además, no se reconoce nada, la zona entre la entrada y el lugar donde estaba aparcado el coche de Sheila. ¿Por qué? Pues por lo que os digo. Vamos a ver si hay señales de neumáticos o incluso alguna pisada. Porque, claro, esto puede ser muy importante. Pero ¿qué pasa? Que claro, como han dejado pasar a tantos vehículos y ha pasado tanta gente, bueno, pues ya evidentemente no van a quedar señales. No van a quedar señales nítidas, digamos, como podrían haber quedado, que no quiere decir que quedaran, pero podrían haber quedado en la entrada. O sea que podrían haber encontrado algo en este caso. De hecho, parece ser que el chico al que paró el hermano de Sheila, Elías, y que estuvo esperando con él un rato hasta que llegase la Guardia Civil, se había fijado en que había, como os comenté en el primer vídeo que grabé, dos marcas de rodadas que se podían seguir desde la entrada hasta la zona donde estaban los coches de Sheila y su hermano. Y todo esto se pierde. Se pierde por inutilidad, básicamente, y por negligencia. Entonces, claro, esto podría significar muchas cosas. Entre ellas que hasta ese momento no había entrado un tercer vehículo en la zona, por muy tenues que fueran las señales. Entonces, es lo que os digo, es una cagada tras otra y además graves, porque pierden todas las pistas fundamentales que son las que realmente ayudan a resolver un caso, que son todas estas. Es que además, claro, cuando ves este tipo de imágenes de las protestas que llevó a cabo la familia, claro, dices, jolín, buscando esa supuesta justicia para ese supuesto sospechoso que no tenía nada que ver, dices, jo, es que manda narices, macho. Digo, han estado aquí pasando horas y horas protestando por algo que es que realmente no tenía ni pie ni cabeza, porque las cosas se habían hecho muy mal. Entonces, lo que no se puede permitir, que fue otro de los muchos errores, es que la investigación
se deje guiar por una serie de suposiciones, por una serie de conjeturas, que en la luna delantera, como os digo, se podían apreciar unas grietas, o sea, el cristal estaba dañado, estaba roto, estaba quebrado, eh, y lógicamente esto tiene que ser por el impacto de algún tipo. Entonces, bueno, pues en aquel momento a alguien se le ocurre, se le pasa por la cabeza, esto también se explica muy bien, como os digo, en las guantes de Simpson, que para parar o a obligar a parar el coche de Sheila, por ejemplo, se les pudieron ocurrir tirar piedras. Ya me diréis, que bueno, que en su momento puede ser, pero que se puso a tirarle piedras allí al, al parabrisas del coche para que parara. O sea, ¿vosotros veis que esto sea lógico? O sea, que alguien que pretende que un coche pare y que le abra la ventana y que luego le deje entrar dentro, empiece tirándole piedras en el parabrisas. Estamos hablando de una persona que está dentro de un coche y que lo que hace en el momento que ve algo que no le gusta es coger y tirar, acelerar y largarse de allí cagando leches. Entonces no tiene ningún sentido aceptar esto. O sea, no, pues a lo mejor es que le tiraron alguna, pues a lo mejor es que, pues a lo mejor es que tal, a lo mejor es que B, a lo mejor es que C. Y entonces, claro, sin tener apenas información, pues suponer estas cosas, lógicamente, pues hacen deducir que son producidas por algún instrumento contundente, como os comento, y me da igual que sea una piedra, que sea un palo, que sea lo que fuese, y esto pues no se puede permitir porque es inaceptable. Es que es inaceptable. Desde luego para deducir cómo se podría haber producido el crimen y sobre todo lo que es el arma asesina. O sea, esto condiciona totalmente la investigación. O sea, que ya os digo que estamos sumando errores más errores y ya llevamos, como veis, unos cuantos. Respecto a la toma de residuos. La toma de residuos se hace de una manera también totalmente cutre. Es decir, se pretende que lo que es la prueba principal contra la persona acusada, que es Borja Vidal, digamos que coincida con estos residuos que aparentemente pudiesen aparecer en el coche, en los restos de ropa, en la bufanda, en demás y demás. Y como sabéis que es algo que se hace ya cuando han pasado un montón de horas porque el coche se tira allí tela marinera. Con lo cual esa recogida, digamos, de residuos se hace de una forma totalmente apresurada, sin ningún tipo de interés y por supuesto sesgada literalmente por quienes tenían allí a mano. Por supuesto, otra cosa que sería digna de mirar e incluso de poder llegar a poner algún tipo de expediente contra algunas personas. Aquí no vamos a hablar de nombres, ni vamos a hablar, incluso yo tengo mi propia teoría y lógicamente no la voy a contar porque evidentemente no se pueden dar nombres y decir, pues yo creo que fue esto, yo creo que fue este, yo creo que fue el otro. Eh, no es algo que se pueda hacer, pero lo que no se puede tolerar es que la UCO traslade una serie de informes a la familia sin que haya pasado previamente al juzgado. Es decir, es que no pasan estos informes, estas entrevistas, estas averiguaciones supuestas que ellos hacen al juzgado previamente. Entonces esto, es decir, ya os digo, como dicen los guantes de Simpson aquí, ¿esto qué es? ¿Un error o es un comportamiento inadecuado que es digno para mí de decir, oye, pues es que es para abriros un expediente? Digo, porque lo que habéis hecho es evitar que otros actores del caso, tan importantes como el fiscal, los jueces y los abogados, pudieran hacer una valoración de la evidencia. ¿Vale? Que bueno, evidencia no había ninguna. Pero de los indicios me da igual, llámale X. Entonces, claro, el abogado de la familia de Sheila insiste mucho con este asunto, pero lógicamente no le hacen ni puñetero caso, como era de esperar. Y bueno, pues ya habíamos visto el caso de la declaración del testigo que se queda con el hermano de Sheila en la collada
y que solo se conoce porque se comenta de pasada, ya os digo, en un informe de 2018, cuando fue una persona que vio unas rodaduras, que no sé qué, o sea, todo esto está totalmente ausente en los testimonios, o sea que ellos quitan y ponen información a su antojo, por decirlo de alguna manera. Lo que a ellos les interesa lo meten en la investigación, lo que no les interesa no lo meten. Y luego encima ni siquiera se lo pasan a quien se lo tienen que pasar para que analicen efectivamente esos datos de manera más concreta. O sea, y esto es una negligencia como la copa de un pino. O sea, ya te digo. Entonces, se sabe que se toma declaración con mucho detalle a varias personas que pasaron por allí después de las 12, sin saber el motivo, como por ejemplo un joven conocido de Seila, que parece ser que pasó por esa zona unos 20 o 25 minutos antes de la hora estimada del crimen, y aunque se le tomó declaración, esto no consta en ningún sitio. O sea, la UGO directamente pasó porque se ve que en esa declaración podía estar contando algo que nos llevase a deducir, por ejemplo, que Borja no había tenido nada que ver. Y directamente no lo ponen en los informes. Y esto sucede de manera general, ya os digo, en muchos casos, como ocurrió en el crimen de Almonte, como ocurrió en el crimen de Baninkoff, como ocurre, bueno, pues en muchos otros crímenes. Y claro, lógicamente esto no da más que lugar a problemas, ya os digo, evidentes, que vamos, en fin, o sea, es que el 90% de una investigación es conocida básicamente de manera exclusiva por el cuerpo policial, ¿vale? Y lo que es relevante o no para transmitir al juzgado. Pero en lugar de hacer esto, lo que hacen es escribir lo que quieren sí, lo que quieren no, y transmitírselo a la familia. Con lo cual, claro, la familia pues piensa lo que piensa. Luego se calculan de manera incorrecta el tema de los kilómetros recorridos por el coche de Seila. Y aquí también es un error inexplicable, porque ellos tienen en cuenta el recorrido del coche desde el pub donde lo deja su amigo José Luis, que es el que se desvía luego por Caravalles, que habíamos dicho, hasta el trayecto donde se encuentra con el coche en cuestión y demás. O los kilómetros que hay desde ahí hasta llegar a Degaña. Pero es que no tienen en cuenta que ese coche había recorrido previamente otro trayecto, concretamente desde el taller a ese bar. ¿Vale? Esto lo pasan también por alto, con lo cual el kilometraje no coincide con el que fue realmente. ¿Vale? Esto es una cosa que, bueno, parece un pequeño detalle, pero, jolín, es que puede tener alguna implicación en la investigación. Claro, tampoco no se buscan cámaras, no se recogen grabaciones, ni de peajes, ni de cajeros de banco, ni cualquier cámara que pudiese estar operativa en aquel momento, independiente de estas. O sea, es que no hacen absolutamente nada, o sea, no tienen en cuenta nada. Entonces es una, ya os digo, una desidia permanente, una vez tras otra, tras otra, tras otra, que es que no se hace ninguna búsqueda, ninguna comprobación. O sea, yo alucino. O sea, por lo menos, jolín, mira a ver si hay cámaras privadas, que las casas tenían cámaras privadas, muchas de ellas en esas fincas entre Villablino y Degaña. Y algunas incluso estaban, parece ser, según manifiestan también en esta web, alejadas de la carretera. Entonces, oye, en un amanecer oscuro o lluvioso podrían verse luces donde quizá no se aprecien vehículos. Y con eso podríamos tener, bueno, pues saber al menos cuántos coches pudieron haber pasado por allí en un intervalo determinado de tiempo. Entonces, bueno, no sabemos si había alguna cámara de este tipo o no, pero que si no se busca, pues evidentemente no la podemos encontrar. Y por eso ignoramos muchísimas cosas. Luego está, por supuesto, ya la negligencia, que esto es evidente, del tema de los dos testigos que resulta que descubren 2 meses después del crimen, que son los cazadores que efectivamente se encuentran con todo el percal
cuando van tranquilamente circulando por la carretera y se encuentran nada más y nada menos que allí en medio parados y tienen que hacer una maniobra peligrosa, no lo siguiente, pasándose al siguiente carril, dando un volantazo para no pegarse la leche con los coches que están allí en medio, y resulta que hasta 2 meses después no se dan cuenta de algo así. ¿Esto ya qué es? También. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, esto es un error, esto es algo muy serio. O sea, ¿cómo es posible que tardéis 2 meses en daros cuenta de que hay 2 testigos que han visto lo que son los coches parados en la carretera, el coche de Sheila y el coche que estaba delante de Sheila? Y que además uno de ellos, por más que no quisiera hablar y por más que no quisieran contar, porque seguramente vieron más de lo que dijeron, eso es seguro, eh, mm, podría haber identificado probablemente el coche, porque ya os digo, es que trabajaba en un concesionario. Pero bueno, que luego no quisieran hacerlo no quiere decir que se justifique que los tíos tardasen 2 meses en hacerlo. O sea, que básicamente se basan en ir detrás de pistas que son puro humo, que son pistas sin consistencia y no siguen las pistas realmente interesantes que nos podrían llevar a deducir o a incluso encontrar un sospechoso mucho más contundente que Borja Vidal. Que es que no hay nada contra él realmente. Y esto ya os digo, ha pasado ya en innumerables ocasiones. Entonces, claro, se van quedando sin opciones, cuando van viendo que ya no, que no saben ya por dónde meterse, porque claro, como han cometido tantas cadenas, joder, ahora qué hacemos, ya no tenemos, es que no tenemos ya dónde buscar, ¿no? Pues claro, tienen que empezar a usar un montón de recursos personales y técnicos en las líneas de investigación nuevas, pero que son lógicamente débiles. Básicamente casi tan débiles o incluso más que la primera línea de investigación, que surge meses después del crimen. O sea que parece ser que en una de estas líneas de investigación que surgen meses después del crimen, se le dedica un montón de tiempo a una aparición de unas pintadas, ya os digo. Y en este caso, bueno, pues parece ser que a esto le dan mucha importancia y sin embargo dejan de lado otras muchas cosas que ya hemos nombrado aquí, que son muchísimo más importantes. Porque al final las pintadas no llevaron a nada. Serían pintadas que se hicieron en su día por chavales que se dedican, como ya sabemos, los adolescentes y demás, a ir haciendo cosas de estas por ahí. Con lo cual, en fin. No obstante, incluso por muy presionados que llegasen a haber estado por el tema del trabajo y demás, y si no se pudo realizar o si no se pudieron realizar en aquel momento una serie de pruebas, joder, realízalas después, pero por lo menos realízalas, porque lo de las cámaras todavía estás a tiempo. Todavía estás a tiempo, porque puede haber grabaciones que todavía estén guardadas, pero es que ni siquiera se molestan. Entonces, claro, como podéis comprender, esto es un problema muy serio que yo creo que cualquier persona que esté viendo el vídeo, ¿vale? Puede entender. Es decir, el error final ya para rematar los errores de los errores es, digamos, la culminación de todos los anteriores, como se dice en los guantes de Simpson, que es la acusación insustancial contra Borja Vidal, que es lo que yo dije en el primer vídeo. Es decir, como no miramos lo importante, como nos estamos basando en cosas superficiales, como hemos hecho lo que nos ha dado la gana, hemos escrito lo que hemos querido, lo que no, hemos dejado los informes en nuestras manos, no los hemos pasado a los jueces, etcétera, 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 pues como tú comprenderás, entre los kilómetros del vehículo, entre los casquillos, entre los residuos del disparo y todo lo que podría haber sido un análisis de evidencia, ¿vale? Pues que luego además se intenta alegar contra Borja, pues evidentemente no existe. Y por eso no se puede demostrar en ningún momento
que Borja efectivamente fuese, y es que además no fue, o sea, yo estoy convencida de que no fue, porque no tiene ningún sentido que un chaval de 19 años que no tenía ningún motivo se ponga a parar allí en medio de la nada a esta chica y demás. O sea, es que no hay por dónde cogerlo, ya os digo. Es que además no hubo en ningún momento ni siquiera los indicios suficientes. Entonces, punto y pelota. Yo creo que ahí ya hemos dejado bastante claro la cantidad de errores que se cometen, que no son uno ni dos. Estamos hablando de 10, 12, 13, 14 errores y todos lo suficientemente graves como para decir, oye, es que no habéis hecho lo mínimo que tenéis que hacer. Sobre todo en la zona del crimen en su momento, con las inspecciones oculares oportunas, con todo lo que es no cotejar bien la zona para que no entre todo hijo de vecino y se contamine la zona, buscar huellas, analizar perfectamente el coche por dentro para ver si efectivamente hay algún resto, por ejemplo, un casquillo de bala que es que encima está ahí a la vista y ni siquiera lo ven. Se piensan que los cristales han podido ser rotos con una piedra, calculan de manera incorrecta los kilómetros que ha recorrido el coche, en fin. Es que ya os digo, poco más se puede decir, o sea, no miran las cámaras, no hacen nada, encuentran a los testigos más tarde de lo debido, se fijan en detalles que no tienen ninguna importancia y dejan lo más importante de lado y entonces, pues claro, al final, pues es como ya os digo, como pretender que al final todos los indicios nos lleven a lo que hemos hablado, a acusar a Borja Vidal. O sea, parece que era lo único que les interesaba. Y ni siquiera así lo consiguieron, evidentemente, porque claro, cuando tú no haces las comprobaciones oportunas, es imposible que consigas indicios. Ni tan siquiera indicios, porque ya no voy a hablar de pruebas. O sea, sí que voy a hablar ahora posteriormente de pruebas, pero pruebas, ¿qué pruebas? ¿Vale? Entonces, bueno, pues básicamente yo creo que en este sentido ha quedado bastante claro qué es lo que pasa con el tema de los errores. Luego, por otra parte, respecto al kilometraje, bueno, pues también hay bastante incertidumbre respecto a esto, porque ahí parece ser que queda como 1 kilómetro en el que no se sabe exactamente qué recorrido pudo hacer el coche. Supuestamente el recorrido es desde el concesionario hasta el bar. Pero es que eso ellos ni siquiera lo tienen en cuenta, ya os digo. Ellos tienen en cuenta el recorrido desde el pub hasta Degaña. ¿Vale? Pero es que ese coche resulta que tiene algún kilómetro más, porque evidentemente hay que tener en cuenta ese recorrido que se hace desde el concesionario. Entonces, esto es importante por lo siguiente, porque esa diferencia puede deberse a que el vehículo estuvo circulando por vías distintas a la ruta directa. Entonces, toda la diferencia se debe a la falta de resolución del cuenta kilómetros. Tengamos en cuenta que en este caso se puede saber porque al haber estado en un taller, marcaba con exactitud con cuántos kilómetros entró en el taller y con cuántos kilómetros se encuentra el coche cuando aparece el cuerpo. ¿Vale? Entonces, en fin, como no sea que cuando el coche salió del taller con X kilómetros estaba a punto de saltar al kilómetro siguiente y cuando fue encontrado lo mismo, salta desde el kilómetro anterior, pues ya me dirás tú, se tenían que cumplir las dos condiciones, no solamente una, para poder explicar estas distancias implicadas, ¿vale? Y este kilómetro que se pierde por el camino, ¿vale? Eso para empezar, pero bueno. Esto es un comentario que hago simplemente, bueno, de manera superficial. Y es lo que digo, el problema es que no todos los errores son simplemente errores y demás, es que es algo mucho más grave, muchísimo más grave, porque son errores que luego hacen que ciertas pruebas sean irrecuperables y eso no tiene solución.
Porque lo de las cámaras, pues sí, pues en un momento dado te das cuenta de que la has cagado, que no has mirado las cámaras y puedes intentar, si aún en algún momento se guarda alguna información, mirarlo. Pero por ejemplo lo del casquillo, o sea, es decir, es uno de los errores que no se puede arreglar. Es incomprensible totalmente que no se sepa a ciencia cierta la munición empleada para matar a Sheila. O sea, o cualquier prueba que tenga que ver o que esté basada en residuos del disparo, pues como tú comprenderás, nunca ha habido demasiadas posibilidades de que la acusación contra Borja Vidal desembocara en un juicio, evidentemente. O sea, es que es así. Pero aunque hubiese sucedido, seguramente habría salido libre, como ya dije yo en su momento. O sea, es que está clarísimo. Porque no se habría podido mostrar, como pasó en el caso de Francisco Javier Medina, en el crimen de Almonte, que este chico efectivamente llevó a cabo el delito. ¿Vale? Y entonces este tipo de problemas, o sea, este tipo de errores tan graves, no se les puede quitar importancia, porque son errores, como os comento, muy graves. Es decir, estamos hablando de una inspección ocular, de un delito con arma de fuego que se hace más tarde de lo debido, que se hace mal, que se hace de manera superficial y en la que es fundamental hacer fotografías. Es que eso ya lo sabemos por otros miles de casos. O sea, ¿cómo es posible que no existan fotografías del coche, de cómo se encontró, de la zona, de tal? Todo lo vas a justificar porque es que hacía muy mal tiempo y no nos íbamos a poner allá a hacer fotos. O sea, ¿eso cómo es posible? O sea, que no se pueda describir con precisión todos los elementos que se pueden hallar. El arma, los casquillos, los proyectiles. Entonces, se empieza con el pie izquierdo desde el primer momento y se continúa así a día de hoy. Y por eso no tenemos un caso que podría estar resuelto, pues seguramente ya no se vaya a resolver nunca más en la vida. Básicamente. Entonces, con respecto al gravísimo error que hay con el tema de los casquillos, que si pertenecen a un arma X y luego resulta que pertenecen a un arma Y, que ya me diréis cómo es esto posible, jolín, ¿qué pasa? Que no se hace un control. Es decir, ¿quién ha llevado a cabo estas actuaciones? ¿Quién ha llevado a cabo estas acciones erróneas o equivocadas? Porque, jolín, tampoco había pasado tanto tiempo. Entonces a lo mejor todavía podríamos eliminar todo aquello que está claro que es un error, porque hay que tratar de reducir los errores al mínimo, lógicamente, para no comprometer el caso. Entonces, tendría que haber una manera de actuar ante el problema. Es decir, imaginaos, como dice en Los guantes de Simpson, que es muy bueno el ejemplo, que un miembro de un cuerpo policial se da cuenta de que alguien ha cometido un error y ha denominado al arma como la marca X, pero el casquillo en realidad es de la marca Y. Entonces se lo comunica a su jefe y este se da cuenta del problema que supone y ordena una investigación de inmediato. Porque lo más probable es que comunique, tanto verbalmente como por escrito, al juez y al fiscal que se ha cometido un error grave y que pronto se aclarará. Entonces, perdón, la investigación sobre este tipo de error no parece tan difícil. Estamos hablando de que han pasado 2 semanas, que no es poco tiempo, ¿vale? Pero bueno, no hay tanta gente implicada. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en ese caso? Pues tomar declaración a todas aquellas personas que intervinieron en esa, entre comillas, inspección ocular, porque ni siquiera fue eso, y sobre todo a qué persona registró esa marca del casquillo. Es decir, qué fue lo que hizo cuando encontró el castillo, el casquillo, ¿registró usted la marca del mismo o se lo dijo a otro compañero de palabra? O no sé, tanto usted como el compañero tomaron notas manuales o mediante una grabadora. Es decir, ¿dónde están esas notas? ¿Dónde están esas grabaciones? Es decir, ¿a quién le habéis pasado esta información?
¿Lo habéis hablado entre vosotros en plan colegueo o hay algún informe que manifieste todo esto? Es decir, tiene que haber una cadena de agentes y técnicos de laboratorio. Porque si hay escrita en varias hojas que los casquillos son de la marca X y luego son de la marca Y, ¿de dónde se saca esta información? ¿Quién le da soporte a esta información? Después de haber entrevistado a todo el mundo y una vez identificada la fuente del error, o al menos la fuente más probable, es cuando se redacta el informe explicándolo todo y se le envía evidentemente al juez y al fiscal, identificando a todas las personas implicadas en este error tan grave. O sea, punto y pelota. ¿Pero qué pasa? Pues que se guarda silencio, todo el mundo se queda absolutamente callado y nadie hace ni dice nada. Por tanto, cuando se detiene a Borja es cuando se da cuenta de esta discrepancia, efectivamente, como se había comentado anteriormente. Con lo cual, yo ya os digo que es alucinante cómo se pueden hacer las cosas tan mal. Entonces, pretenden que todo el caso descanse básicamente sobre una prueba de residuos que se forman al vaporizarse los productos químicos que contiene el fulminante y enfriarse a continuación. Entonces, si no tenemos certeza sobre el casquillo implicado, ¿cómo podemos sostener que la composición química que supuestamente se encuentra en la mano de Borja de tal o cual partícula es similar a las del disparo? O sea, ¿cómo es posible? Que alguien me lo explique, porque yo no lo puedo entender. Entonces, si no hay una cadena de custodia adecuada, si no hay una garantía de la evidencia, de la integridad de la evidencia, pues entonces, evidentemente, llegamos a las conclusiones que no tienen ni pies ni cabeza, porque esa cadena se rompe y queda comprometida. Por tanto, lógicamente, recoger un casquillo de una marca y analizar el casquillo de otra, pues ya me diréis qué rigor puede tener y qué fiabilidad puede tener algo así. Esto es totalmente inadmisible. Inadmisible. Porque estamos hablando de la composición química, que es una de las cosas que lleva a que Borja resulte sospechoso por el tema del estaño. ¿Vale? Por ejemplo, que además no solamente se encuentra en Borja, que es que hay muchos otros. Quiero decir. Entonces, claro, es que llega a resultar hasta hacerte la pregunta de ¿esto lo han hecho a posta? Y claro, y la respuesta te lleva a pensar que sí, porque que no busquen residuos de disparo dentro del vehículo, que luego sí se realice una búsqueda indirecta de manera posterior, cuando ya os digo que es que esos residuos no permanecen eternamente en las personas. En cuanto se laven las manos pueden desaparecer y en 33 horas ya puede que no quede absolutamente nada. Entonces, bueno, sí, se toman algunas muestras de celofán y demás, no sé qué, patatín, patatán, pero ya os digo, se podrían haber analizado en busca de partículas de disparo que hubieran quedado adheridas y tampoco se hizo. Y tuvieron tiempo, ¿eh? O sea, tiempo tuvieron, pero no se hizo absolutamente nada. Exactamente igual que no se buscaron residuos en las prendas de la víctima, que una vez registradas en busca de pelo, sangre o ADN, quedaron almacenadas literalmente. Ni buscaron en la bufanda, ni siquiera cuando se buscaron fibras. Entonces, ya me diréis lo que pensáis al respecto, pero yo creo que está bastante claro. Está bastante claro. Es que poco más se puede decir. No nos vamos a meter aquí ya en todo el tema o sea, desarrollar esto, ¿vale? Porque para eso, mira, tenéis esta página precisamente de los guantes de Simpson, como comento.com, que ya os digo, aquí sí que hacen una exposición muchísimo más prolongada, muchísimo más detallada, muchísimo más coherente, donde explica todo esto a la perfección, para que lo podáis entender. Tanto lo de los residuos como lo del tema de los casquillos, como todo lo que es el kilometraje, lo explica a la perfección. Lo podéis leer allí y os vais a dar cuenta cuando lo leáis de la cagada subliminal que supuso todo este tema. O sea, porque es así. Entonces, ya os digo,
así nos va. Entonces, vamos a ver un poco también el hazme-reír de las supuestas pruebas, que no son pruebas, repito, no son pruebas. Son en todo caso indicios. ¿Y qué indicios? Ya os digo, una vez habiendo analizado toda la cantidad de errores que se cometen en la investigación y que, como comento, se explican perfectamente con detalle en esta página, mejor de lo que lo puedo explicar yo, la única evidencia realmente con la que se pudo detener a Borja fueron precisamente estos residuos de disparo, porque lo que es el resto del informe, digamos que es un quiero y no puedo, es decir, testimonios aislados, sin un contexto claro, se trata de mostrar que Borja y Sheila no se llevaban bien y que cuidado, podría haber sido el motivo del crimen cuando realmente pasaban como de comer caca, literalmente, o sea, es que es así. Bien hablado y pronto, o sea, mal hablado y pronto, es que pasaba de ella, literalmente, o sea, ¿qué motivación iba a ser que no se llevaran bien? Es que ¿dónde hay una motivación tan endeble como esta? O sea, esto es divagar, alucinar, o sea, fliparse, montarse una película en tu cabeza que no te va a llevar a ningún sitio y que, por supuesto, mucho menos te va a llevar a una hipótesis consistente y coherente, que es lo que necesitamos. Entonces, claro, a falta de testigos que vieran a Borja en un lugar del crimen o cerca de allí, o en realidad en ningún sitio, ¿qué es lo que hacen? Pues intentan poner en duda su coartada, que es que él estuvo esa noche durmiendo en casa de sus padres. Y esto se puede demostrar porque los padres lo confirman y diréis, no, pero es que son sus padres. Ya, bueno, pero es que resulta que sus padres solían ir los fines de semana, ya os había comentado, a lo del campo de golf, a jugar en Gijón y demás. Y justo ese fin de semana, precisamente por el tiempo que hacía, decidieron hacerlo y se quedaron allí. Entonces se podría demostrar, como se demostró que estuvo jugando al fútbol, como se demostró que estuvo en casa de su abuelo, que efectivamente había estado en su casa. Entonces intentan pillarlo por ahí, porque como ven que no lo pueden pillar por otro sitio, intentan, no, es que él tuvo que estar solo porque su familia estaba en Gijón. Pues no, su familia no estaba en Gijón. Ese fin de semana justamente no estaba en Gijón. Con lo cual, Borja no estuvo en ningún momento solo ese sábado. Por lo tanto, no pudo cometer el delito. ¿Vale? O sea, que no se puede demostrar de ninguna manera ni una cosa ni la otra. Ya veremos. O sea, es que no se puede. Entonces, no obstante, con su insistencia y su dale que te dale con lo de la casa, con lo de sus padres, con lo de no sé qué, los tíos prácticamente logran demostrar, ya os digo, que bueno, que sí que sí que estuvieron de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, no se puede detener a una persona por una suposición y, por supuesto, por un solo indicio, porque esto no tiene ningún sentido. Parece ser que otro indicio es que el chico no acudiera al funeral de Sheila. O sea, ya me dirás tú, ¿no? O sea, a ver, es que esto es bastante complejo, ya os digo. Lo vais a entender mucho mejor en esta web que os digo, ¿no? De los guantes de Simpson. A ver, ¿por qué tenía que acudir al funeral de Sheila? A ver, que a lo mejor hubiese sido lo suyo o hubiese mostrado cierto respeto, pues puede ser, pero lógicamente con los rumores que había sobre él y sobre Teo, que era el novio oficial y el que había sido novio de toda la vida de Sheila, pues lógicamente no quieren que la gente que está allí, lógicamente, pues lo intente agredir o que se produjese algún tipo de conflicto desagradable y además que es que no fue el único que no fue, es que hubo muchos otros conocidos de Sheila que no fueron y sin embargo solo se tiene en cuenta la ausencia de Borja, o sea que es la que parece ser la única sospechosa. Qué casualidad. Entonces, bueno,
también se dice, no, es que un tiempo después de que pasara esto, resulta que Borja casualmente estuvo deprimido, bueno, tuvo que ser medicado, no sé qué, no, pero ¿cómo no va a estar deprimido? Si es que le están achacando un crimen que no ha cometido. Esto no es porque haya cometido un asesinato. Las personas que cometen un asesinato no se deprimen por asesinar. O sea, lo que le pasa es que evidentemente ve que la gente se está volviendo en su contra, que la familia lo está culpando, que el pueblo lo está culpando, que sus propios amigos probablemente también lo estén culpando y que están haciendo una campaña brutal contra él, sí o sí, intentando implicarlo de todas las formas posibles. Pero ¿cómo no vas a caer en una depresión? Es que yo creo que me vais a perdonar, pero que si llega a ser otro tipo de persona, yo creo que hubiese llegado a intentar, incluso, y esto es mucho decir, quitarse la vida, de decir, madre mía, o sea, es que no me dejan vivir, o sea, no me dejan vivir. Entonces, esto en lugar de presentarse como algo obvio, que le pase al chaval, que es que estamos hablando de un chaval que tenía 19 años, joder, que es que era un niño. Entonces, en fin, o sea, y luego el tema de que, no, es que claro, tenía miedo a que la chica de la que estaba enamorado no fuese a ser que se enterara y demás, y entonces, claro, eh, por eso pudo ser que la asesinara y tal, pero vamos a ver si es que estas personas se comunicaban todos los días. Tenían es que de 7 a 8 contactos al día entre mensajes y llamadas. Con lo cual, es que es él mismo el que le cuenta toda esta historia a Coral. Entonces, es que yo no sé, no entiendo. No entiendo por qué viene, ya os digo, todo este revuelo y, y es que según se va analizando un caso, lo único que podemos comprobar es que cada vez que contrastamos las afirmaciones de Borja, los hechos investigados no hacen más que quedar en ridículo, básicamente, en ridículo. Porque con este tipo de indicios es con los que se pretende convencer a jueces y fiscales. Ya me dirás tú lo que debieron pensar los jueces y fiscales. Que además ya os digo, que a lo largo de todo el tiempo no fueron ni uno ni dos, fueron varios. Respecto al tema del motivo, pues ya os digo, en teoría, bueno, pues según los investigadores, pues es que depende un poco de la versión policial, porque también hay varias, ¿vale? Entonces, hay documentales, hay una serie de programas de YouTube en los que se habla de Borja, de no sé qué, de no sé cuánto, pero en ningún momento se habla de qué motivación pudo tener este chaval para llegar a realizar este tipo de crimen, ¿vale? Entonces, se limitan a decir que Borja y Sheila habían mantenido una relación que ya sabemos que realmente no fue una relación como tal, que era el exnovio de la víctima, como si esto fuese suficiente para aclarar todo el problema. Entonces, bueno, ya te digo que la familia de Sheila lógicamente no acepta la motivación alegada, o sea, ni siquiera ellos. Porque la hermana de Sheila, entre otras cosas, dice que no se cree esta versión. Claro, ella piensa que podría ser en todo caso el intento de una agresión sex, o también se habló en su momento de un posible secuestro, pero bueno, ninguna de estas dos cosas, ya os digo, lleva a ninguna parte y ninguna de estas dos cosas tiene sentido. Pero, como os comento, que no se haga el planteamiento de si esa hipótesis resulta o no convincente, pues ya es motivo para pensar que las cosas no encajan, como os comento, con la hipótesis de que esta persona acusada de matar a su hermana sea efectivamente la persona que lo hizo. Entonces, tampoco dicen que fue él el que había roto con ella. Yo qué sé, se tuvo conocimiento de la relación que él realmente tenía con la chica de la que estaba enamorado y se dice que esa relación terminó cuando ella tuvo conocimiento a través de una amiga y no de Borja, lo cual no es cierto, de que se estaba relacionando con Sheila. Ya os digo, y esto no es así.
Eh, y esto pasa, pues, en principio, porque supuestamente Borja quiso dejar de manera radical esa relación con Sheila, porque parece ser que se enteró de que Coral iba a regresar a las fiestas de Villablino, que estaba muy enamorado, quería seguir manteniendo una relación con ella. Todo esto ya lo cuento en el primer vídeo. La relación entre ellos terminó completamente durante la Navidad por las razones expuestas, según se supone que se refiere en los informes, lo cual no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Y luego el tema de que Borja mostrase esa actitud distante hacia Sheila, pasando literalmente de ella y de contestarle a los mensajes, tal vez porque ella era la causa de su ruptura con Coral, ¿vale? Y sin embargo, a pesar de ello, este chico seguía visitando el pub tranquilamente del Joe Team, que era donde trabajaba Sheila, con lo cual no tiene ningún sentido y además es que no hubo ninguna ruptura, realmente. O sea, es que no tiene sentido, ya os digo. Él se lo cuenta y demás, y ella pues tampoco es que se lo tome especialmente mal. Por eso de que precisamente, jolín, es que viven a una distancia tal, y igual que lo hizo él, lo hizo ella seguramente miles de veces. O sea, ya te digo. Además que es que tampoco se puede decir que eran novios como tal, porque ya les digo, al vivir a tanta distancia el uno del otro, es decir, es que ni se enteró por una amiga de la relación de Borja con Sheila, ni Borja se enteró a última hora de que Coral regresaba para las fiestas. Ni rompieron por Navidad, ni por tanto se podía hacer responsable a Sheila de una ruptura que nunca existió. ¿Vale? Ya está. O sea, es que así de claro. Entonces, bueno, pues tenemos aquí, ya os digo, cosas que no hay por dónde cogerlas. Eso respecto al probable motivo. Que nos podemos enrollar más, pero que no. Entonces, bueno. Aquí la cuestión es que la prueba de residuos de disparo, que es lo que importa en realidad, era la única, ¿vale? La única, si se puede decir de alguna manera, evidencia por la que supuestamente se detiene a Borja, evidentemente. Porque el resto de indicios que se presentan tras la detención, una de ellas un par de días después y otra que tarda años, son una fibra, como os comento, la que se halló en la bufanda, os había dicho, esa fibra de color azul que dijeron que podía pertenecer a una de las prendas que llevaba Borja, pero que podría ser de una prenda similar o podría ser de Borja efectivamente porque había estado en el coche, es que no hay más que decir, o sea, entonces no, es que podía corresponder con la sudadera que vestía Borja, o no, ¿sabes lo que te digo? O no. Luego, por otro comentario que habría hecho el abuelo de Borja durante el registro de su domicilio, que ya se había comentado todo esto de que era un bulo, que parece ser que el abuelo se preocupa de, pero ¿y esas balas? Pero y coinciden, pero son, coinciden con el arma, con esa arma pequeña, tal, como preocupa. Pues, bueno, ya os digo, es que eso en principio se quedó, no se llegó a demostrar que eso pasase en ningún momento, es decir, el abuelo los deja entrar en la casa, los deja que miren y remiren, se demuestra en un primer momento que esos cajillos no coinciden con el cajillo encontrado en el lugar del crimen, con lo cual ya me dirás tú qué tipo de prueba es esta. Y bueno, luego digamos que lo del tema de la evidencia, pues es que podría haber muchas piezas de evidencias, pero claro, no las hay. ¿Por qué? Bueno, pues porque no es lo mismo un pelo que una fibra, que una huella dactilar, que una huella de calzado, que un rastro de ADN, y es que no tienen absolutamente nada. Y tampoco es lo mismo, como dice, ya os digo de nuevo, en los guantes de Simpson, que una huella dactilar aparezca sobre el mueble alejado de la escena de un crimen, que la misma se encuentre sobre una mancha de sangre. O sea, el valor criminalístico es distinto, sin ninguna duda, sin que eso presuponga su valor final. Entonces, efectivamente, en el Peugeot de Sheila, ¿vale? Se hallan varios rastros genéticos, huellas parciales, porque ya os digo, como se hacen las cosas como se hacen, pues las huellas ya, en caso de que hubiesen estado en algún momento en un estado, digamos, perfecto,
pues se pierden también en parte y se encuentran también muchos pelos y muchas fibras. Obviamente, estamos hablando de un coche donde ha subido mucha gente, que ha estado en un taller, que a saber cuánta gente entró allí y demás y demás. ¿Por qué de entre todas esas evidencias la única que se considera significativa es una sola fibra? Que es la única que implica precisamente al sospechoso, pero que no se corresponde con él. Es decir, porque es la única de entre todas que se puede intentar ligar con el sospechoso. ¿Por qué no se consideran significativos los rastros genéticos? Porque se encuentra ADN de un individuo desconocido, como ya os había comentado en el primer vídeo. Y esto se pasa por alto. ¿Cómo es posible que se pase por alto que haya ADN de un individuo desconocido en la escena del crimen? ADN y también otra fibra que se encuentra. O sea, se encuentra una fibra y ADN de un individuo desconocido. Y eso no se investiga directamente. ¿Por qué? Porque no corresponden al sospechoso. Y como no se puede demostrar que corresponden al sospechoso y tampoco se puede demostrar a quién pertenecen, pues ahí lo dejan. Entonces, ya me diréis vosotros qué tipo de investigación, de pruebas, de evidencias son estas. O sea, esto es totalmente una investigación interesada, una investigación que, como digo yo, quiere adaptar los indicios al sospechoso y no al revés, y que en lugar de seguir investigando otras posibles pruebas mucho más importantes, se basa en intentar de todas las maneras implicar a este chico en el crimen sin tener absolutamente nada. Porque la única fibra interesante que se encuentra en la escena del crimen es una que aparece en la uña de la víctima y que, como os digo, tiene un ADN de un individuo desconocido que a día de hoy no se ha podido identificar. ¡Qué casualidad! ¿Me vais a decir que es más importante la fibra que aparece en una bufanda en la parte de atrás del coche que la que puede aparecer en la uña de la víctima? Tened en cuenta que ella tenía una lesión cercana a la ingle porque supuestamente el asesino la agarra con fuerza antes de dispararle. Entonces puede ser que ahí, cuando hay ese pequeño forcejeo, ella de alguna manera intente con la mano quitarle el brazo y le rasque en la manga o lo que sea, y es ahí cuando se quede la fibra en esas uñas. No me diréis que esto es muchísimo más importante que la famosa fibra de la bufanda. O sea, que creo que no hay que explicar muchísimo más. Los rastros genéticos hallados en el coche corresponden, como comento y como ya dije en su momento, hasta 5 varones no identificados. O sea que cualquiera de ellos podría ser el autor del crimen. O a lo mejor ninguno. Es que claro, es lo que pasa. O sea, o sí o no. Pero es que no tiene ningún sentido. Que el mismo ADN en el mismo lugar se considera algo sin importancia o una prueba decisiva según los intereses de los investigadores. Lo mismo que pasa con las fibras y con los pelos y demás, etcétera. Es decir, porque digamos que la fibra que puede corresponder a la sudadera de Borja y también el ADN de un varón no identificado que no es de Borja no es importante y la fibra sí, cuando realmente sería mucho más importante una prueba de ADN. Pues ya sabéis por qué. Porque todo quiere llevar a lo mismo. Borja, Borja y Borja. De la fibra en la bufanda ya poco más voy a decir porque yo creo que ya lo he dicho absolutamente todo y realmente su carácter es más bien eliminatorio, es decir, es más bien para descartar que esa fibra pertenezca a una prenda en concreto. Y no se puede decir con certeza, ya os digo, que pertenezca a una prenda concretamente de Borja, pero que aunque fuese así, da igual, sigue sin demostrar nada porque Borja estuvo varias veces en ese coche, con lo cual que haya una fibra suya no significa absolutamente nada. Y ya os digo, ¿puede pertenecer a la sudadera de Borja? Pues sí. ¿Es posible? Sí. ¿Es probable? Pues no se sabe, porque hay miles de prendas más de la misma marca. Con lo cual, todo lo que rodea la fibra es totalmente absurdo. Punto y pelota. Y ya no voy a decir nada más porque es que es totalmente absurdo.
Lo del arma del abuelo, lo que comento, todo se queda en un bulo, parece ser que es el abuelo el dueño de esa pequeña arma que se utiliza en el asesinato de Sheila y que hace una referencia a esa pistola pequeña cuando se realiza el registro en su domicilio. Entonces, durante los primeros días tras el crimen, algunos de los jóvenes que se habían entrevistado habían oído el rumor, repito, de que Borja tenía una pistola en casa. Entonces, a partir de aquí ya sabemos lo que pasan los rumores y más en un pueblo pequeño, ¿vale? Entonces, el rumor, el caso es que no solamente fue sobre Borja, es que también se rumoreó lo mismo de otros de los investigados. Pero resulta que, como siempre, pues las investigaciones de los agentes, eh, en el caso de aquellas personas que no tenían que ver con Borja, no los encontraron con fundamento, y sin embargo el de Borja sí. Entonces, por ese motivo, él es detenido y los demás no. Además, bueno, lo que manifiestan los agentes, no, que el abuelo dice, la pistola pequeña, ¿qué pasa con los casquillos, tal y cual? No sé qué, tal, de qué calibre es, como preocupado de si podría coincidir con el calibre del que aparece en el coche y demás. Y según manifiestan todo esto, ya os digo, dicho por los agentes, cuando les comentan que el calibre no coincide, es cuando se calma, se sienta y no sé qué, y que esto puede ser sospechoso, en fin, ya os digo. Se sabe efectivamente que el crimen se cometió con una pistola pequeña, aunque nunca ha sido encontrada, como os comento. Según la versión del abuelo, lo que también se explica muy bien en esta página, como os comento, de los guantes de Simpson, es que cuando es preguntado en el juzgado por esas declaraciones, el abuelo llamado Benito contestó que él no habló. Que él no habló de ninguna pistola, ni de una pistola pequeña ni de una pistola grande, porque nunca tuvo pistola. Entonces, más adelante se vuelve a reafirmar en que no se habló de ninguna pistola y declara que las balas halladas en la caja de una pequeña y antigua colección llevaban allí la parrala de años, ¿vale? Incluso algunas desde que había hecho el señor el servicio militar. Entonces, claro, lo que sí declara es que cuando los oyó hablar de casquillos, de mal humor más bien, apuntó a las balas preguntando, pero vamos a ver, ¿estas balas de qué calibre son? Como un poco diciendo, ¿qué es lo que me estáis contando? Que es una versión muy distinta. No es lo mismo un hombre malhumorado y nervioso por la detención de su nieto, y la vio de la intimidad que supone un registro, y que reacciona de forma excitada ante el comentario sobre unos casquillos como si les preguntara si habían encontrado lo que buscaban. Y en ningún momento se hace referencia, como os comento, a ningún tipo de pistola, que es lo realmente importante y lo que al final cuenta, porque no tiene nada que ver con lo que cuentan de nuevo los agentes. Entonces, ¿cuál es la versión correcta? Pues eso lo dejo a vuestra elección. Visto lo visto, cada uno puede pensar lo que realmente quiera. Luego está la prueba no prueba de la presencia en el domicilio, de la que ya hemos hablado en innumerables ocasiones. Borja dice que pasa esa noche en casa de sus padres, y ni siquiera se comprueba. Es que ni siquiera se comprueba. Se da por hecho que eso es mentira porque sus padres se van a Gijón los fines de semana. O sea que tras el crimen no se entrevistó a los padres ni a los hermanos de Borja. O sea que no se comprobó absolutamente nada. Y con eso lo digo todo. ¿Vale? Inclusive las coartadas de otros sospechosos. No voy a decir nada más al respecto. Luego ya está el tema de los cazadores, por supuesto, que se encuentra 2 meses después, otro supuesto indicio, el testimonio que, bueno, respecto al testimonio que hacen los cazadores, no los convierte en ningún momento en sospechosos del crimen. No consta tampoco que conocieran a la víctima ni que tuvieran ningún problema con alguien cercano a ella. Solamente se sabe que, bueno, pasaron por ese lugar de manera casual porque tenían que pasar por allí. Era necesario para llegar
desde Oviedo hasta la ruta de caza que habían, digamos, decidido otros y que fue cambiado sobre la marcha. Entonces, bueno, no es que su testimonio resulte inconsistente como tal, porque años después reconocieron cosas que implicaron que no habían dicho la verdad. O sea, está claro que mintieron, pero básicamente porque la ruta que supuestamente habían cogido y donde finalmente cazaron no pasaba por el Valle de la Cena. Entonces, cuando se enteraron del crimen, uno dijo que se enteró al día siguiente, sobre las 12 o la 1, leyendo el periódico, evidentemente, porque al principio había manifestado que ellos no se habían enterado del crimen 2 meses después, lo cual, como tú comprenderás, es mentira, pero es que luego se rectifican y dicen, no, no, yo me enteré al día siguiente por un periódico y demás, y el otro, de hecho, dice que se enteró ese mismo domingo. No sabe si porque se lo había contado a su mujer, si porque lo había oído en los medios de comunicación. Lo que está claro es que ambos mintieron y ellos mismos lo reconocieron, ya os digo, en el año ya 2018. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ya os digo, la familia de Sheila afirma que tras el crimen hubo personas que les preguntaron a los cazadores si habían visto algo y que ellos lo negaron. ¿Es cierto? ¿Quién lo sabe? Que está claro que guardaron silencio y hubo cosas que no contaron. Está claro. Que cuando hablaron mintieron. También está claro. Que luego contaron la verdad. También está claro. Esto habría sido suficiente para una investigación profunda, incluso para una detención. Pero claro, no podían hacerlo sin dañar el caso contra Borja. Entonces, como era tan débil que no permitía la más mínima alternativa, se pasó del caso también. Al igual que lo del tema del color del coche, que señalan que uno que sí es blanco, que otro que sí es oscuro, etcétera, que son testimonios, bueno, pues que en los pequeños detalles no resultan, o sí, demasiado parecidos. Entonces, bueno, bueno, es que aquí es probable que uno influya en el otro, que al observar el mismo suceso y ser entrevistados, hubiesen sido entrevistados del mismo inmediato, de manera inmediata no se hubieran producido estas incongruencias en sus declaraciones, porque ya os digo que difieren en varios elementos. Entonces, bueno, pues es lo que os digo. ¿Vieron, no vieron algo? ¿Qué es lo que vieron? ¿Qué es lo que dejaron de ver? No lo sabemos. No lo sabemos ni lo vamos a saber, básicamente. Pero bueno, es que de todas maneras esto es irrelevante, realmente. Es irrelevante porque no se puede llegar a ninguna conclusión y es además poco verosímil que no hablaran del tema entre ellos tras el suceso. O sea, no me digáis que nos resulta extraño encontrarse de repente un coche parado en medio de la carretera en una noche lluviosa con niebla y que ni siquiera lo comentan. Pues evidentemente esto ellos lo hablan entre ellos. ¿Llegaron a parar en algún momento tras sobrepasar ese coche? Pregunto. Está implícito que no lo hicieron, pero lo cierto es que tampoco se lo pregunta a nadie. Entonces, yo creo que debieron llegar a parar, o al menos reducir la velocidad lo suficiente para mirar hacia atrás, decir, ¿estamos viendo lo que estamos viendo? O sea, estamos viendo dos coches parados ahí en medio de la carretera. ¿Qué está pasando? Porque lo único que confirman es que el coche tenía las luces encendidas y dicen en este caso que ningún faro fundido. Algo que en este caso es imposible de apreciar al sobrepasar el coche, sobre todo respecto del faro derecho, porque sería necesaria, como pasó en el caso de José Luis, una observación desde delante. O sea que o bien pararon o bien circulaban tan despacio que tuvieron tiempo de fijarse bien. Entonces, ¿qué pasó después? Pues que dudaron. Lógicamente verían que la situación pintaba mal, que eso tenía mal rollo, tenía pinta de ser algo raro y seguramente reanudaron la marcha mientras iban conversando qué hacemos, qué habrá pasado, esto me da mala pena,
Esto ya, por supuesto, no tenían visibilidad de la curva donde se había visto el coche. ¿Qué hacemos? Llamamos a la Guardia Civil, ¿qué les decimos? Y si nos preguntan por qué no hemos bajado y por si había algún problema, una misión de deber de socorro, etcétera. En fin, que en parte puede llegar a ser entendible que estas dos personas no quisieran contar la verdad del todo, pero eso no quiere decir que vieran o reconocieran, aunque vieran alguna figura entre la niebla, a las personas de las que estamos hablando, ni a Sheila ni al asesino, ¿vale? Entonces, bueno, se queda la cosa ahí. Y por supuesto no comentan el suceso con sus compañeros de cacería porque claro, ellos lógicamente llegan a dudar de si han obrado correctamente, o sea, porque podrían haberles dicho, oye macho, ¿y cómo es que no llamáis a la Guardia Civil habiendo visto un caso así, que podría estar pasando algo? Y efectivamente luego, claro, se dan cuenta que es así, ¿sabes? Entonces, claro. Entonces, bueno, ya para terminar, porque estoy viendo que el vídeo es larguísimo, madre mía, madre mía, madre mía. La hipótesis de los investigadores ya la tenemos clara. Es básicamente pues que esa noche el chico este, de manera no se sabe cómo, decide parar su coche en medio de la carretera, ni corto ni perezoso, pudiendo provocar un accidente y hacer frenar al coche de Sheila y bueno, entrar allí, dispararle desde atrás, provocándole esa lesión en la entrepierna. Luego la coloca en el asiento del pasajero, la lleva a 30 metros dentro de lo que es el descampado y ya allí se vuelve a arriesgar cuando sigue su coche aparcado en medio de la carretera y la pone en una posición cariñosamente, según entienden algunos, pues bien colocada, con los pies en su sitio, en el embrague y demás. Y bueno, pues en fin, esto es lo que piensan los investigadores, la hipótesis de los investigadores, que ya lo conocemos de sobra y que, bueno, pues lógicamente está claro que acusan a una persona que no cumplía los requisitos y llegó un momento en que esto ya se tuvo que dejar de comentar porque no había posible, no era posible. Eh, Hay muchas otras cosas respecto, se puede hablar incluso de la ruta, se puede hablar incluso de un multicriminal, o sea, que hubiese habido alguna persona que, ya os digo, que tuviese una larga carrera criminal de gran amplitud geográfica, parece ser, y que cometió varios tipos de delitos graves, de asesinatos, de agresiones, secuestros, atracos y robos en varias provincias, sobre todo en pueblos y zonas rurales, en Cáceres, Zamora, Salamanca, pero especialmente en Asturias y en León. Se sabe que cometió al menos 3 asesinatos y por ello pasó bastantes años en la cárcel. Entre otras cosas, parece ser que había matado a 2 taxistas y lo intentó al menos con otro. Y su método preferido parece ser que era disparar en la cabeza por la espalda con una pistola o una escopeta. Además, actuaba solo o con cómplices, de los que parece ser que se identifica a 3 de ellos, pero quedan otros por identificar. Y que les gustaba andar por zonas solitarias, dormían con frecuencia en el monte, cabañas, casetas abandonadas, con lo cual tampoco se puede descartar que no fuese alguien conocido de la zona, que a lo mejor la obligaron de alguna manera a bajar la ventanilla, o sea, vete tú a saber, es que realmente como no ha sido bien la investigación, pues tampoco podemos llegar a una conclusión factible. Pero ¿es posible? Sí, es posible. Es posible que fuese una persona desconocida que comete, de hecho, su último asesinato en la provincia de León en agosto de 2008. Y ya os digo, por poder. Lo que pasa es que hay poca información sobre este sujeto y no se tiene claro si concretamente en el momento que se comete el crimen de Sheila estaba en prisión o no. Por lo cual tampoco se puede demostrar. Pero claro, hay que tener en cuenta que disparó a varias de sus víctimas en la cabeza desde atrás y que el arma con la que cometió sus últimos crímenes
y trató de utilizar cuando lo detuvieron es exactamente el mismo tipo de arma que los investigadores dijeron que se utilizó contra Sheila. Una pistola Tanfoglio de calibre 8 milímetros transformada artesanalmente para disparar munición del calibre, como había dicho en su momento, 6,35 milímetros. Con lo cual, cuidado, que esto es suficiente para una sospecha como mínimo, pues puede que no, pero depende de la situación de ese fin de semana, depende de la posibilidad del personaje en cuestión o de alguno de sus cómplices, conocidos, desconocidos, en fin. Aquí es verdad que todas las opciones son bastante improbables, incluso el tema de la ruta y el horario, que deja su coche aparcado, el que deja su coche aparcado cerca del pub, luego se traslada con su novia detrás de Sheila, se desvían en el tema del puente de Caravalles, cada uno lleva sus coches, no estuvieron allí mucho rato, porque Sheila estaba cansada, entonces, bueno, salieron los tres del pub, digamos que es verdad que José Luis para su vehículo junto al de Sheila y es cuando ésta se sube y pone en marcha el Peugeot 206 y comienzan ese viaje, ya os digo, con el vehículo de, bueno, aquí dice José Luis delante y Sheila detrás, en fin, bueno. Así que, claro, la parte principal de la ruta tiene algunas rectas muy largas en las que no se pueden apreciar luces a gran distancia, pero sin embargo recordad que José Luis dijo no ver ningún coche por detrás, aparte del de su amiga, y en unos pocos minutos es cuando se desvían por ese puente de Cabo Hayes, donde se bifurca la ruta, y ellos siguen recto y llegaron pronto a sus casas porque estaba muy cerca del puente, apenas un minuto o poco más, y es cuando Sheila gira a la izquierda y pone rumbo a Degaña, que ya tiene una distancia mucho más superior de 20 kilómetros. Entonces, entre el puente de Cabo Hayes y la Collada hay poco más de 7 kilómetros. Estamos hablando de unos 8 minutos de día y con buen tiempo. Es decir, puede que hasta un par de minutos más con mal tiempo y poca o ninguna iluminación, como también se comenta además de manera, ya os digo, muy coherente en los guantes de Simpson. Buscáis los guantes de Simpson.com y os podéis aclarar perfectamente con el caso. Entonces, es un trayecto en ascenso que atraviesa dos pequeñas localidades, Caballes de abajo y Caballes de arriba, como el Fairy, y en algunos casos, en algunos pasos de peatones, es una ruta directa, sin desvíos ni semáforos. Y la Collada pues, es donde apareció Sheila, un área recreativa que ocupa la zona situada a la derecha, en dirección de Gaña, de la curva que dibuja la carretera en lo alto del puerto. Entonces, la visibilidad que hay en esa curva depende muchísimo de la vegetación existente entre la cuneta de la carretera y el área recreativa, con temporadas en las que hay poca vegetación con buena visibilidad de la curva y otras con vegetación abundante y de considerable altura que limitan mucho la vista de esa curva o el área recreativa. Con lo cual, esto habría que comprobar en Google si en ese momento había bastante o no bastante vegetación. Pero bueno, igualmente, es que no... Lo que nos importa, ya os digo, el tema de las horas, pues igual. O sea, parece ser que dicen que habían bebido bastante, cuando Sheila en realidad parece ser que solamente se tomó una Coca-Cola, precisamente porque sabía que tenía que conducir, que se le envía ese mensaje de texto, que es lo que, digamos, les da coartada a José Luis y a Bibi, que es lo que habíamos comentado, porque se demuestra que ese mensaje fue enviado desde la casa de José Luis. Pero incluso este dato objetivo necesita también de una estimación de la persona que envió el mensaje. Él declara efectivamente que llegó a su casa, que cogió algo de la nevera para comer y que se puso a escribir el mensaje. Tampoco sabemos cuántos minutos puede implicar eso. Entonces, puede ser, o dijo que llegaría a su casa sobre las 8:05, pero puede haber un margen de error, al menos de 5 minutos arriba o abajo en todos los casos. Entonces,
tampoco es tanto para sucesos que en su momento eran totalmente irrelevantes para los protagonistas. Así que dando por buenas esas horas aproximadas, habrían salido del pub en cuestión poco antes de las 8 de la mañana y se habrían separado sobre las 8:05, llegando Sheila concretamente a la collada sobre las 8:15. Esos son los valores dentro de un intervalo corto pero significativo y es la hora en la que se establecen o en la que establecen los investigadores como valor, ya os digo, aproximado, lo que implicaría un intervalo entre las 8:10 y las 8:20. Así que los investigadores sitúan el paso de los cazadores por el Alto de Cerredo en el mismo horario sobre las 8:15, aunque debemos considerar también que este es el valor central de un intervalo. Tenemos el Peugeot 207 Sheila tomando la curva del Alto de Cerredo sobre las 8:15 de la mañana. ¿Y después qué? Pues no se sabe. Así que, bueno, básicamente respecto a la intercepción, y ya con esto termino, una vez conocido el testimonio de los cazadores, claro, se dejan de lado todas las hipótesis contempladas hasta ese momento, porque es cuando se dan cuenta de que realmente el coche de Sheila se encuentra con el asesino en plena ruta, allí en la collada. O sea, según va circulando, se encuentra en medio de la carretera ese coche que la obliga a frenar. Entonces, si el criminal había entrado en el coche aprovechando alguna parada imprevista, si ya había entrado en Villablino, iba desde el principio en el coche, y las casi infinitas conjeturas e hipótesis que se plantearon en su momento. O sea, el coche parado visto por los cazadores parecía indicar que allí había sucedido algo, eso está claro, cerca de donde fue hallado el coche. Y se concluyó que todo había sucedido allí, pero esto no es seguro. Hay otras alternativas. Es decir, Sheila incluso podría haber recogido a alguien a la salida a Caballes, esto habría intentado de alguna manera pues secuestrarla, agredirla o lo que sea. Es decir, es que hay tantas posibilidades, tantas, que es imposible saber exactamente qué fue lo que pasó, porque ya os digo, no se hizo nada bien. Y en fin, todo es elucubrar e imaginar lo que pudo ser y no fue, lo que sí o no, que si obligaron a su víctima a parar y efectivamente abrir esa ventana y que realmente Sheila no conocía al agresor. Es que no se puede saber. El caso es que no deja de ser extraño que de repente haya un asesino parado en una carretera, en su coche, esperando precisamente a que pasara el coche de Sheila. Y que la siguieran para ponerse delante de ella y pararla. O sea, esto no es tan sencillo. O sea, de noche, con una oscuridad, ya os digo, debido a la niebla y al mal tiempo, resulta bastante complicado reconocer un coche que se acerca, porque las luces impiden incluso reconocer el contorno del coche que está ahí. Entonces, no deja de ser raro de narices, ya os digo. O sea, no sé. Las luces no deslumbran. ¿Se puede o no ver la matrícula e identificar el modelo del coche? Pues a saber, a saber. No sabemos realmente qué es lo que pudo pasar. Que incluso el asesino pudiese ir dentro del coche. Es que no lo sabemos. Entonces es muy difícil ver cuántas personas viajan en un coche con oscuridad, con lluvia, además, ventanillas. O sea, es que es muy complicado. Y seguir a otro coche, adelantarlo, obligarlo a frenar, es una maniobra sin ninguna duda arriesgada, parando allí en medio de la carretera en esas condiciones, sin visibilidad. Las posibilidades de accidente son altas, ¿no? Lo siguiente, imaginaos que pasa un camión. O sea, imaginaos que pasa un camión, que podría haber sido perfectamente factible en medio de la carretera. Es que se carga a los dos coches directamente. Entonces, incluso para un conductor experto, esto no deja de ser una maniobra arriesgada de narices. O sea, el asesino se arriesga demasiado. Es que llega a resultar absurdo que esto llegase a ser de esta manera. Realmente, ¿eh? Os lo digo. Entonces, aparte, adelantar a alguien y obligarlo a frenar es siempre una maniobra agresiva, porque esto te puede poner en guardia, o al menos podría poner en guardia a Sheila, ¿vale? Sea conocido o no quien lo detiene y decir, ostras, este que quiere, y coger y directamente volver a arrancar y pirarse corriendo. Entonces, no sé.
Hay varias otras opciones más. La de esperar a su objetivo en la collada, con el vehículo atravesado en la carretera para simular un accidente o cualquier incidente de cualquier tipo, en fin. No obstante, está el problema de que las luces impiden identificar el coche que se acerca, eso está claro, y que impediría, por tanto, al asesino conocer el objetivo hasta que ya estuviera encima, sin saber además si esta persona viajaba sola o acompañada, porque luego se otra. Entonces, alguien a pie con su coche fuera de la carretera, tal vez incluso en el área recreativa, que parece una mejor opción, porque es que, ya te digo, que esté en el medio es que es raro de cojones. Podría situarse en la calzada y dar alto con alguna treta, pues puede parar, que tiene un accidente, se va a pinchar una rueda, o por lo que sea. Pero la Guardia Civil en ningún momento plantea esa hipótesis y ya os digo, poco más se puede decir. Se propone que una vez detenidos los coches de víctima y agresor, ya te digo que este se baja, se dirige al Peugeot, que ella baja la ventanilla porque conocía a su asesino, por eso aparece medio bajada y lo habría hecho la víctima para hablar con quien la detuvo, alguien que sería un conocido, y tras una breve conversación pues habría logrado acceder al coche por la puerta trasera izquierda, que ya me dirás tú por qué no entra directamente en la si es una persona conocida, en el asiento del copiloto y dispara desde atrás. Y esto es un punto, sin ninguna duda, también muy extraño, que se pasa por alto una cuestión crítica, que es el seguro de las puertas. Seila llevaba siempre los seguros de las puertas activadas, como suelen hacer casi todas las personas y especialmente las mujeres que viajan solas por zonas solitarias. Entonces, la hipótesis no explica cómo habría logrado que su víctima abriera el cierre. Lo hizo mediante amenazas, lo hizo mediante algún engaño. Es algo por lo que se pasa, digamos, de puntillas y que tampoco es un tema menor. Aparte de las señales de humedad que se encuentran en la parte trasera izquierda, que dedujeron que el asesino había entrado por la puerta izquierda y disparado desde esa parte o desde la parte central más bien, y como no encontraron nada mojado en la parte derecha, dedujeron que no había estado allí. Pero ¿con qué mano disparó el asesino? ¿Con la derecha o con la izquierda? Pues es posible que pudiera ser con cualquiera de las dos, aunque para proponer la izquierda habría que colocar al tirador algo más a la derecha en la parte trasera. Así que, en fin, lo vamos a dejar aquí porque el vídeo es interminable, madre mía. Pero bueno, hay bastantes otras cosas que se pueden comentar. Ya os digo, respecto a la huida también del asesino, el tiempo que pierde manipulando el cadáver, cambiándolo de sitio, lo pongo aquí, ahora lo pongo allá, dejo mi coche en medio de la carretera y me marcho del lugar, pero lo hago entre comillas con toda la calma. Esto, según los investigadores, demuestra que el crimen estaba planificado, que es, digamos, un conjunto de actos de precaución que toma el asesino para conseguir sus fines y evitar su identificación, pero sin embargo hace esta maniobra tan extraña, ¿no?, de perder el tiempo allí en ese paraje aislado y nocturno para abordar a la víctima y luego retirar el vehículo de la carretera, dejarlo aparcado de manera correcta y a la víctima también de manera correctamente sentada y, o sea, como actos de precaución tenidos en cuenta previamente por el autor para lograr su objetivo y reducir al mínimo el riesgo para su persona, no nos sirve. O sea, no nos sirve. Así que bueno, ya está. Que no voy a seguir, hay mucha más información como os comento. Para los que queráis realmente una información profunda respecto al caso, repito, losguantesdesinson.com, tenéis varios casos, entre ellos el del crimen de Almonte, el de Seila Barrero, el crimen de los Alpes, y ya os digo que ahí os va a explicar paso a paso un poco lo que yo he comentado por encima en este vídeo, pero está muchísimo mejor explicado, evidentemente, con lo cual está claro que es una persona con mucho conocimiento y que probablemente ha tenido acceso
a varios informes, tanto oficiales como extraoficiales o de la manera que sea, porque el conocimiento es muy grande. Así que ya os digo que yo no soy partidaria, ya os digo, de las webs y demás que hablan de este tipo de temas, pero en este caso sí que la verdad que me ha sorprendido bastante la coherencia y la manera de exponer los hechos que tiene este chico. Así que ya os digo, si queréis entender mejor todo lo que yo he explicado en los vídeos, ya sabéis, losguantesdesinson.com, y ya veréis cómo os queda todo claro y os dais cuenta de todo lo absurdo de este crimen tan extraño. Así que bueno, por mi parte nada más, porque casi dura 2 horas el vídeo, o sea, no lo va a ver ni el tato. Y en fin, que vamos a dejar una imagen de Sheila. Como hacemos siempre, el homenaje a la víctima, que al fin y al cabo, pues la pobre, pues con tan solo 22 años y ese futuro prometedor que tenía, lamentablemente falleció. Y nada, por mi parte nada más, que ya ha sido bastante. Muchas gracias y ya nos veremos en un próximo vídeo sobre otro tema que no tenga nada que ver, porque tela marinera lo que se trae este delito, en fin. Y ya os digo, el papel de la UCO, yo me vais a perdonar y con todos mis respetos hacia la UCO, pero aquí hubo un cante y una negligencia de mucho nivel, y eso no puede pasar. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Adalia, espero que esta vez haya quedado un poco más claro el tema, pero si no es así, ya te digo, puedes recurrir a esta página que lo explica bastante bien. Así que nada, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.